Estábamos en la parte de curva de duración, dentro de la demanda o del consumo. Demanda o consumo de electricidad. Entonces, habíamos visto lo último que había una curva de la demanda dada por esta figura que están viendo ahí. Entonces, habíamos hablado de que tiene una forma típica, que tiene dos puntas, una más alta que la otra, es la más frecuente en general. Pero hay unas que tienen una sola punta, la hora de punta es un rango pequeño, como esto, pero una sola, así, da la vuelta. ¿Qué indica eso? La evolución de cómo va la demanda medida en potencia activa, puede ser unidades de megawatt o kilowatt, a medida que pasan las horas, porque casi siempre se habla de horas en la planificación. De cero, en este caso son 24 horas. Y ahí se ve el recorrido que tiene la demanda, es fluctuante, aleatorio, pero tiene una constante general como esta curva. También le expliqué que si bien es cierto, este es el consumo, la oferta está dada aquí mismo, o sea, esta es la demanda y la oferta está dada por las centrales que están acá. Esta es una central base, que es la más barata y que está siempre ahí. O sea, esa central opera las 24 horas de este día. Después viene una central un poquito más cara que esta, pero está cerca de la base, que opera la mayor parte del tiempo también, desde aproximadamente las 7:30 hasta la 1 del otro día, porque esta sigue por allá. Después viene una central más cara que las otras dos. ¿Más cara en qué? En operación, en estar trabajando con combustible, eso es lo caro. Aquí el combustible de esas centrales son más caros. Y trabaja menos horas, pero en una intermitencia. Tiene acá y acá. O sea, trabaja entre las 10 y las 14 horas y también trabaja entre las 6 de la tarde y las 22 horas, en esta curva. Finalmente, la última central que está aquí arriba, esa era la penúltima. La última que está arriba opera en un rango pequeño, pero es la más cara de todas en mantenimiento. El combustible es más alto. Esa es la idea. Así se llenan la oferta y esta es la curva de la demanda. Pero estamos dando realce a la demanda. Entonces, vamos a hablar un poco, esto ya lo dije ayer, pero quiero reiterar un poco esta curva. Esta curva se transforma en esta otra curva, que se llama curva de duración de la demanda o curva de duración de la carga, que yo la tengo acá, la quise poner en este gráfico. Aquí tenemos uno similar, pero está en barras. Y esto está en meses. Pues este es un año, periodo de un año. Uno hasta 12 meses. Y esta es la potencia en megawatt, 60 megawatts y así. La curva tiene una punta ahí en el mes, en el segundo mes del año, después baja, después en el mes 6 sube y después empieza a bajar. Esas alturas están reflejadas en esta curva de carga. Está cronológicamente puesto del mes 1, perdón, del año 1 hasta perdón, estamos hablando de los meses, del mes 1 hasta el mes 12, dentro de un año. Todo esto es un año, del mes 1 al mes 12. O sea, enero, febrero, hasta llegar a diciembre. Y ahí está la tabla. O sea, esta tabla dio origen a esta curva. ¿Ya? Esa es la curva de carga o curva de demanda. Si yo hago un ranking mirando esto, y es como si tuviera en Excel, lo pongo de mayor a menor, esta columna,
Va a estar primero la más alta, 100, 120, tal como está acá. Perdón, 120, 100, se repite el 100, 80, 80 va bajando hasta que llega hasta la mínima. La mínima era 30, que está ahí justo en el mes 12, quedó igual. Ese es el mes original. El mes 6 era 120, ahí está 120. El 80 era el mes, el, el mes 4, ahí está el mes 4. El mes 8 también es 80. O sea, este el ranking en cantidad de potencia y este es el orden que tenían. Después se hace como el primer mes hasta el 12 mes. Se reordena estos números. O sea, esto es lo real y esto es lo que yo quiero hacer. Y aquí se ordenó. O sea, en el mes 1 se puso la más alta. No es el mismo mes de enero. El mes de enero estaba por acá. Este es el mes 1. O sea, el mes 1 viene a ser el mes de junio. El mes 2 viene a ser el mes de mayo. Y así sucesivamente. Reordenamos la curva. Y esto se llama curva de duración de la carga. Esto se llama curva de carga y esto se llama curva de duración de la carga. O sea, da cuánto dura la carga acá, o sea, 120, alta carga. Está en lo más alto. Entonces, si uno hace un gráfico así, sería una curva de esta forma. Tiene una tendencia así, después cae. Esta curva tiene la misma área que esta de acá. O sea, el área bajo esta curva es exactamente el área bajo esta otra curva. Es la misma área. Esto también se mide en meses del año. Le puse nueva orden ahí, se le puso nueva orden, pero estos son meses del año. Y este sigue siendo el mismo eje de la potencia, megawatt. Y así se estableció la curva de carga, que es la que está acá. Curva de duración de la carga. Aquí está la total, aquí se puso la hidráulica, algunos detalles. Pero lo que interesa es esta la curva. Quiero mostrar la primera. Y esa refleja a la que teníamos acá. Ahí. Y casi 35.000 aquí. Esa era casi 34.000 en realidad. Ahí. Está acá. 34.000 está por ahí. Y así es la curva. Entonces uno cuando analiza, esto lo vamos a ver en detalle cuantificadamente, con cálculos, es una recta para allá. Y después corta. Y analiza la recta. Y estudiamos la recta. Lo vamos a ver pronto. Entonces, aprovecho este apunte que también lo voy a subir para que vean algunos detalles. El detalle que estoy mostrando acá se refiere a esto, la curva de duración de la carga. Ahora, ¿tienen alguna duda de la construcción de esa curva? Partió de acá, hicimos un ranking y ordenamos los meses y así quedó. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Dice, ¿cuánto tiempo demora la carga alta? Demora un mes. Después, ¿cuánto tiempo demora la carga que le sigue? Aquí está en el segundo mes y el tercer mes. Esto por eso se llama duración, curva de duración, cuánto duran. Voy a hacer, tenía un dibujo, pero vamos a hacer otro dibujo para explicar mejor ese concepto. Vamos a hacer un dibujo acá. Me voy a valer de alguna figura. Este, con eso.
La curva de duración de la carga. La vamos a dibujar acá. Ahí está linealizada. Aquí están los megawatts. Megawatt. Y acá abajo van a estar las horas. No, en este caso estamos con los meses. Pero vamos a trabajar con horas nosotros. Voy a ya lo tiro al otro que se usa. Horas. Pueden estar las mesas también, pero un megawatt puede ser cualquier valor. 1000, 2000. Aquí las horas las vamos a llevar a un año. Y eso vale, vamos a hacer más chico el número. 8760. Ese es el tiempo que iría por acá. Es el tiempo que va por acá. Si cuantifico acá puede ir cualquier, supongamos, ya que este no es un ejemplo, esto es lo que se usa realmente así. En un año, representa un año, y un año tiene 8760 horas. No se colocan meses para hacer los cálculos. Entonces, quiero explicar que esto refleja a lo que tenía acá. Refleja a este. Puede ser esto, o puede ser esta. Este. Ahí. Entonces, esa se linealizó y quedó como la curva que mostré aquí. Entonces, la pregunta es, si esto está en hora, la curva puede ser cualquiera, puede tener que ser otra curva, para hablar de las dos. La vamos a hacer en azul, no, para no perder tanto. Corta. Entonces, esta puede ser una curva cualquiera, sí, la vamos a hacer aproximadamente. La vamos a hacer en rojo por ahora. No. Bueno, no importa, está bien, está bien. Vamos a correrla hacia arriba. Y voy a modificarla un poquito más. Voy a modificarla un poco más. Supongamos que ahí sí. Esa curva de duración es la que esta curva de duración dependió de esta curva de carga. Esta sigue siendo las mismas unidades, ya lo dijimos. Cuesta copiar en este. Copia, pega. Vamos, en la misma unidad, lo repito ahí. Estas son las mismas, los mismos tiempos. Copia, pega. Esta es la 8760. Ya. Entonces, esto que está acá, yo la puedo representar como curva de duración acá. Entonces aquí uno diría, quizás esto podría ser más puntudo, pero lo vamos a hacer así nomás. Este tiempo alto, eh, ya, no puedo quedarme tranquilo, lo voy a hacer ahí nomás. Una pequeña, ahí. Borremos algunas
cosa eso que está ahí. Ya, supongamos que esta la curva tiene una forma extraña ahí. Lo que quiero mostrar es que la altura, esa altura es la misma altura de acá, ¿ya? Tiene que ser correspondiente. A eso me refiero. Tienen que corresponder. Esa altura tiene que ser la misma de ahí. Y donde corta acá abajo también. Por ahí coincide con esto. A eso me refiero. Que acá está justo la mínima. Y allá está la máxima. Y la curva real fue esta, curva de carga. Y la curva de duración de la carga es esta. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto dura esta demanda alta? ¿Cuánto dura en el tiempo? Es casi puntual, dura eso. Y esa altura es la misma altura que está acá. Aquí están, dura muy poquito, cero duración cuando está en el máximo. Aquí también, es una punta, dura muy poco. Por eso está en el cero acá. Esto de acá es cero. Ese es cero. Acá igual es cero. Entonces, esta altura debe reflejar la altura máxima real. Acá igual. Si la curva hubiera partido de más abajo, que la voy a mostrar acá, la vamos a mostrar por acá. En una de estas las tengo, aquí no. Si hubiera partido de más abajo, esta curva hubiera llegado hasta el piso, la curva de duración. O sea, realmente en estos apuntes, si esta curva le tiro un trazo por acá, la puedo hacer llegar al piso. Un promedio. Con un método de los mínimos cuadrados puedo llegar a una recta. Aproximándonos. Y esa recta es la que se aproximó acá. Pero nosotros no vamos a trabajar con esta recta así, nosotros vamos a trabajar con estas curvas. Las curvas nosotros van a llegar ahí porque las verdaderas curvas son estas. Las verdaderas curvas son estas y las vamos a traducir en curva de duración de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto que estoy diciendo? No. Sí, la escucho. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Profe, No, yo tengo una pregunta. Ya, le escucho. ¿Qué es lo que era el área bajo la curva de El esas área, gráficas, profe? el área bajo la curva es la energía. Ahí puede ser esta curva o la que tengo acá. El área de esta curva es la misma área de acá, es la energía. O sea, esta área tiene que coincidir con esta área de acá. ¿Qué es el área? Es megawatt multiplicado por horas, y eso es megawatt hora, es la energía. A eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta de alguien? Había sentido por ahí que alguien abrió el micrófono también. Ya, entonces nosotros vamos a ver ese detalle acá. La curva de duración se construye así. Entonces yo les puedo hacer alguna pregunta en la prueba, le doy algunos datos y les digo, construyame la curva de duración y calcule el área bajo la curva. Ya, vamos, como estábamos en lo último del título de esto ayer, lo último era consumo-demanda, vamos a terminar aquí. Dice que la demanda genera, en realidad respecto a los reactivos, la demanda no es solo consumidora reactivo, puede generar también.
No así con los activos. La potencia activa, la demanda consume la potencia activa. Pero la potencia reactiva, la demanda la puede generar también, además que puede consumirla. O sea, en un sector, una barra puede haber una carga resistiva capacitiva y está generando reactivo. En otro lado puede haber una carga inductiva resistiva, pues, está consumiendo energía. En este caso, energía reactiva o potencia reactiva. El problema de esta potencia reactiva es que produce grandes corrientes. En algún momento me parece que lo dijimos. Es decir, como la corriente depende de la potencia aparente y la potencia aparente incluye a la reactiva influye en la corriente y hace que las pérdidas crezcan. Si hay mucha potencia reactiva, en las pérdidas I cuadrado R crecen en las líneas y nos crea problemas. Saturan, ahí dice, saturan las capacidades que tienen las líneas. O sea, una línea puede tener una capacidad para cierta cantidad de corriente, pero si hay mucho reactivo, además de los activos, puede superar esa corriente y con algo que no es útil. Potencias reactivas no son útiles. Las activas son las que se usan como carga. A eso se refiere este párrafo que tengo acá. Son improductivas. La potencia produce corriente improductiva. Ahora, respecto a otro concepto dentro de la demanda. La calidad de la demanda. Aquí hablamos un poco de la calidad en este párrafo. Acá abajo igual, pero vamos a hablar aquí primero. La calidad de la tensión debe ser alta. Significa que la onda sinusoidal debe ser perfecta. No puede haber armónico en esa línea. Tanto en frecuencia como en amplitud deben ser perfectas. Es lo que se busca. Por ejemplo, la otra forma de medir la calidad en la demanda es las interrupciones. Las interrupciones de energía eléctrica, los cortes. Entonces, esos cortes en las fundiciones pueden dejar un daño grande en las fundiciones. Están trabajando con cobre fundido y de repente se cortan la energía eléctrica, ese cobre se solidifica al tiro, porque tienen que estar con energía calentando ahí, mantener la temperatura altísima. Entonces no pueden haber cortes. En esos cortes se llama energía no abastecida, que es un tema que vamos a ver pronto. Es la energía no abastecida. Ahora, aquí vamos a ver cuáles son los problemas que tiene la energía, la calidad de la energía hacia la carga. Dice la calidad debe ser buena. Si no lo es, son los siguientes problemas que crean una baja calidad de energía. Los cortes de suministro. Esos pueden ser microcortes producidos por reenganches de interruptores. Después de un cortocircuito transitorio, pueden haber cortes. Resulta que cuando hay una falla, un cortocircuito, hay elementos que se llaman reconectadores. Y esos reconectadores cortan la energía y después dan la energía. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que las aves hicieron un cortocircuito y las aves se desintegró y pasó el cortocircuito. Entonces, se producen cortes y los interruptores después generan energía de nuevo. Entonces, esos son los microcortes que se pueden producir en el sistema. Después de un cortocircuito transitorio, dice. Los transitorios son esos que les mencioné. Lo otro que se manifiesta como baja calidad es las caídas de tensión transitorias que se producen. Y esas caídas de tensión inciden en los motores eléctricos fuertemente, porque el torque de los motores, o sea, la fuerza que tiene el motor giratoria, el torque depende del voltaje al cuadrado. Así que una pequeña disminución o alza de tensión crea un problema. Una bajada, el motor pierde fuerza y deja de girar fuertemente o se puede detener porque el torque es el que baja.
Y el torque puede bajar la velocidad o puede hacerla disminuir. Y sobre todo, cuando uno baja la tensión en un motor de inducción, voy a hacer un paréntesis importante ahí, la corriente empieza a subir. Es un detalle importante que la corriente no baja cuando uno piensa que la tensión va a bajar. La tensión baja y la corriente, todo lo contrario, sube. Lo hemos experimentado en el laboratorio nosotros, cuando hicimos un laboratorio de máquinas en la parte presencial, en el año 2019 hacia atrás. Una de las experiencias que hicimos con los alumnos que yo le hice hacer, que está en la guía, que hicimos la guía también, es bajar la tensión paulatinamente en una máquina que está en una carga, un motor de inducción. Hicimos tablas, en la pizarra anotamos todos los valores. Y a medida que iba bajando la tensión, por ejemplo, de 380 a 350, a 340, a 300, a 280, íbamos bajando y la corriente iba subiendo. Subía, más arriba del nominal de la máquina. Así que las bajadas de tensión producen dos problemas. Que el torque baja, pierde la fuerza de la máquina y la corriente se sube mucho. Se pueden quemar los conductores de la misma máquina. Así que las variaciones hacia abajo son peligrosas y hacia arriba también, porque si yo subo mucho la tensión en forma transitoria, se sube, el torque, la fuerza del motor va a tener un desequilibrio con el torque de carga. Siempre tiene que haber un equilibrio entre el torque de carga y el torque eléctrico que entrega el motor. Así que ahí es un problema la subida y bajada de voltaje. Ahora, lo otro que se produce, la distorsión de las ondas, es debido a la saturación de los transformadores. Los transformadores y los generadores también tienen una curva de saturación, entonces cuando llegan codo arriba, se producen armónicos también, se manifiestan. Lo otro son los flickers. Los flickers son aquellos microcortes que se producen y uno lo puede notar en las bajadas de luz cuando está en una casa. Antiguamente, cuando partían los refrigeradores, no sé, todavía debe ser igual en algunas partes, partía el refri y la luz pestañeaba. Eso eran los flickers. Son pequeños que uno lo puede ver igual, pero son muy pequeños en el tiempo. ¿Quiénes producen esos flickers también? Los hornos al arco y los equipos electrónicos también, los tiristores. Y la otra es la calidad de las sobretensiones que son producidas por los cortocircuitos y por los rayos. Los rayos producen sobrevoltaje también. Ya, eso es lo que pretendía hablar yo respecto al consumo. Entonces el consumo, dice otra característica acá que lo tengo como parte, es muy variable. Claro, siempre los consumos son variables, entonces la generación tiene que estar atenta a esa variación del consumo. Ya. ¿Alguna consulta respecto a lo que hemos visto? 4 tópicos: producción, transmisión, distribución y consumo. Hemos visto varios detalles y yo ya quiero cerrar esta parte y empezar con otro concepto. A ver, aquí tengo algunas cosas de tópicos de mercado. Son generalidades cualitativas, pero hay que saber. Aquí habla un poco de la historia del origen de los mercados eléctricos que surgieron en el mundo. Aquí hablo se llama tópicos de mercado eléctricos competitivos. Vamos a hablar un poco de eso, pero tal los apuntes son largos, así que yo voy a hablar algunas cosas de estos apuntes. No los ustedes los leen con calma para estudiarlo, pero yo le voy a remarcar algunos conceptos que quise marcar en azul y otras cosas que vienen más adelante. Aquí habla un poco de la historia. Al comienzo de los 80 empezó el mercado eléctrico.
y tomó fuerza en la segunda mitad de la década de los 90. Igual la reforma de cada uno de los países, ninguno es igual a otro. Chile no es igual a Argentina, ni a Perú, ni a Inglaterra en cuanto a la evolución de los mercados eléctricos. Son caminos diferentes. Pero haciendo algo común, hay principios comunes a todos esos mercados de los distintos países. ¿Qué tienen de común? La separación de la propiedad, es decir, se separaron la generación, transporte y distribución. O sea, antes el Estado era dueño de la generación, del transporte y la distribución de la energía eléctrica en los países. Era estratégico, igual como las Fuerzas Armadas son estratégicas. Era el agua estratégica, la energía eléctrica estratégica. Pero la energía eléctrica y el agua pasaron a ser más privados. Entonces, hablemos de la parte eléctrica que nos interesa. Separación de la propiedad, entonces, privados compraron algunos generadores distintos, privados distintos generadores, privados compraron el transporte y privados compraron la distribución que tenía el Estado. La otra característica que tiene el mercado eléctrico en todos los países es que tiene que haber un acceso libre a las redes de parte de los agentes del mercado. Los agentes del mercado no solo son las cargas que van a entrar a la red para sacar energía, sino que son los generadores mismos que van a entrar a la red para entregar energía. Y otros elementos que vamos a ver después. Esa es la parte tecnológica. Así que los consumidores también y los generadores tienen acceso libre a la red eléctrica siempre que la red esté en condiciones de transportar la energía que ellos quieren poner o sacar de ahí. Después nació en todos los países la necesidad de regular las actividades de transmisión y distribución. Entonces, en la generación hubo libre competencia. En la comercialización de energía también. Ahí apareció un nuevo término. La generación, la competencia y la comercialización. Porque un agente del mercado que no es tecnológico, pero sí es economista, son los agentes de mercado, los comercializadores. Esos compran la energía y la venden. Y son competitivos. Hay varios comercializadores. En Chile, los comercializadores lo tienen las centrales mismas. Las centrales, además de entregar energía eléctrica, comercializan su energía, entran en competencia con otros generadores para entregar energía a un gran consumidor, una minera grande, por ejemplo. Entonces ahí hay competencia en la generación en Chile y en la comercialización en otros países. En otros países el generador entrega nomás, pero el que comercializa son otros agentes. O sea, esos agentes le compran a los generadores y esos agentes de comercialización venden a otros, a distribuidores o a grandes consumidores. Entonces, hubo que regular la parte de transmisión y distribución y hubo que dejar en libre competencia la generación y la comercialización. Perdón, la generación y comercialización. O sea, hay dos cosas que estoy diciendo. Una, se regulan a la transmisión y distribución y otra, libre competencia para la generación y los comercializadores. Ya. Aquí hablan algunos conceptos. Las áreas del sector que hay: generación, transmisión, distribución, comercialización y operación coordinada. O sea, hay varios conceptos que están aquí diciéndose. La generación, y ya lo hemos visto. La transmisión también hemos analizado eso. La distribución también. Pero la comercialización no está en Chile, está en otros países. Hay agentes que compran. La operación coordinada está en Chile y en otros países. Eso es un tema que vamos a ver, se llama operación económica, despacho y predespacho. Y la regulación y fiscalización está en Chile y en otros países igual. En Chile está la regulación, la hace Ministerio, que en este minuto, Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía se llama, que tiene rango de ministerio.
La regulación es la Comisión Nacional de Energía. Y la fiscalización es el SEC, el Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esos son los fiscalizadores. En Chile están. Cambiaron algunos modelos desarrollados en SEP tradicionales, cambiaron ahora aspectos que tienen que incluir el mercado eléctrico. En algunas partes también hubieron modelos que estudiar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. Esto es importantísimo para saber quiénes son todos los actores del mercado, quiénes son los agentes que hay. Ahí están todos los agentes, ahí. En la parte misma, en la transmisora, están los agentes que ya hemos visto. Están los generadores, que son los productores, y también hay productores especiales, le llaman algunos. Están los generadores tradicionales y los especiales que también se meten. Están la transmisión, está la distribución por ahí, de estar ahí arriba, el distribuidor. Y están los consumidores, los consumos que son los clientes libres y los clientes regulados. Los clientes regulados son los que la Comisión de Energía regula los precios, las tarifas, además de regular, también incluye la generación de tarifas. ¿Qué más? Al momentito, algo me pasó. Sí. Ahora, esas son las partes, agentes que son físicos. El productor, el transmisor, la distribuidora y los clientes, consumidores. Hay otros que no son tan físicos. Está el operador de mercado, el que yo les dije, el comercializador. El operador en realidad es el que hace el predespacho y el despacho. Esos son los operadores. Son más técnicos. Son técnicos en la función. Esto es técnico en la parte topológica, que existen, físicos. Estos son técnicos que operan. Y aquí está el comercializador, son los que venden y compran energía. Este le compra energía a los productores o productor especial y le vende a los clientes libres o a las distribuidoras. Ese es el comercializador que no está en Chile. Están los brokers, que son otros agentes que tienen que ver con agentes del mercado futuro y todo ese tipo de cosas. Lo vamos a definir por ahí. Y aquí está el regulador que tiene que regular a todo esto. Hay distintas entidades, lo vamos a ver también pronto. Entonces aquí se definen un poco cada uno de esos agentes del mercado, actores o agentes del mercado. Está el generador, que hemos visto bastante eso. Están los no convencionales. Está la energía no convencional. Está la cogeneración, la energía eólica, la geotérmica, la solar y autoproductores. Eso hay unas nuevas normativas que están saliendo desde ahí. El transportista, ya también hablamos de eso bastante, el distribuidor igual. El comercializador, o trader, el que compra y vende energía. El broker, ese es otro tipo intermediario también, pero facilita los contratos de suministro entre por ejemplo, en Chile los generadores y los grandes consumidores, en otros países los generadores y los comercializadores. O sea, es un agente más que está metido en el negocio. Está el consumidor regulado, los clientes que son en Chile menos de 5.000 kilowatts, y sobre 5.000 kilowatts son clientes libres. También eso lo vamos a ver en detalle. Después, el agente externo aquí en Chile tenemos varios agentes externos que quieren meterse en el mercado, ya sean compradores o vendedores de energía. A ver dónde está. Ahí aparece un agente externo, o sea, se pone que él no es ni este, otro agente que se mete ahí. Y en algunos países están y otros no. Chile no. O los operadores de red.
Es el que tiene que ver con la... a ver, esto es el despacho, en la parte económica. Y está el operador de mercado también. Eh, y el operador de mercado coordina el mercado de compra y venta de energía. Y el operador de red es la parte técnica, el que dice cuánta potencia debe transmitir cada central para que intervenga en el sistema y cubra la demanda. Están los ISO y los RTO en otros países, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en este caso los norteamericanos también, el ISO. El regulador, bueno, en Chile aquí están los reguladores, los puse en azul. La Comisión Nacional de Energía, CNE, el SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el, el CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente, Comité de Expertos y la Comisión Antimonopolio. Y hay otros más, hay otros más. Tratado de Libre Comercio y todas esas cosas. Ahora, los modelos de mercado existentes. Aquí hay distintos modelos a través del planeta. Y hay que estudiar, en este caso, la generación, cómo son en distintos países del planeta. En Chile vamos a estudiar un poco más ese detalle. En otros países hay una diferencia cómo lo hacen. También lo vamos a ver, yo creo que entre medio o al final del curso vamos a hablar un poco de eso. El transmisor, también hemos hablado un poco de eso, economía de escala, distribuidora o comercialización. Esto, en Chile tenemos que la generación y comercialización lo tiene una sola entidad, aquí, en este dibujo. El generador y el comercializador. Ese y ese es uno solo. O sea, en Chile los generadores hacen la comercialización, directamente ellos. Entregan energía y la venden. Ahora, algunas cosas que conviene, ciertas estructuras que hay. Hay sistemas centralizados y sistemas descentralizados. Monopolio, el pool y bilateral físico y bilateral financiero. Esos son principios economistas que tiene la parte de mercado eléctrico. En los países hay dos vertientes, así. Después tenemos el pool y o bolsa de energía que está ahí, los contratos bilaterales físicos y financieros. En Chile, los contratos son físicos y financieros juntos, o sea, una central o un generador, llamemos central porque las centrales son varias unidades generadoras. Una central hace trato con un consumidor grande y hace contratos físicos y financieros, lo hace ellos mismos, lo hace juntos, pero es estratégico, no se sabe cómo lo hacen, qué dicen entre ellos, es secreto, es estratégico, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque si otro generador es competencia de un generador A respecto a uno B, ellos no se dan la información porque si no uno se quita el usuario al que la demanda se la puede quitar uno respecto al otro, así que por eso son secretos los contratos bilaterales. A eso se refiere. Más, a la parte contable, funcional, operacional. ¿Qué más? Aquí vamos a mostrar algunas cosas que se hacen. Una estructura, generador u otros que inyecten red. Aquí está la carga. Aquí tenemos el suministrador, operador de sistema, operador de mercado, consumidor. En Chile, el operador de mercado en realidad lo hacen los generadores, dijimos eso. Y el operador de sistema es un ente aparte, el despacho. Despacho. Lo puse en rojo porque la bolsa de energía
se da en otros países, pero muy bueno el sistema. Pero en Chile no hay ese sistema. Aquí en realidad tienen mucha... Aquí no solo todo es técnico, hay cosas políticas. No solo es economista, técnico o de derecho, sino que hay cosas políticas y hay intereses económicos. Entonces Chile no se ha creado la bolsa de energía porque a los grandes bloques económicos de la parte eléctrica no les interesa eso. Porque si hay bolsas de energía, el costo de la energía sería más bajo. Las tarifas serían más bajas, los valores. Entonces hay grandes poderes que no dejan eso. En Chile no. Yo diría que hay 4 niveles. En Chile partió igual. Fue el primero en el tiempo. En el 82 hizo la ley, después llegaron los otros. Pero hay 4 niveles, y Chile llegó al tercer nivel, no. El cuarto nivel llega cuando está la bolsa de energía y los comercializadores y todo ese tipo de entes aparte. No lo tenemos en Chile, no sé si iremos a llegar alguna vez. Se supone que eso es lo mejor. 4 niveles del mercado eléctrico. Eso de la bolsa de energía es como la bolsa de valores que se hace en Santiago, donde van la mejor oferta, se compra cuando están las acciones bajas y se vende cuando están las acciones altas. Hay un juego ahí de la bolsa de comercio. Esa es la bolsa de energía, se hace igual. Y resulta que salen las tarifas muy bajas con ese sistema. Repito, eso hay en Inglaterra y en Estados Unidos, en Chile no hay. Ya, contratos bilaterales físicos, ahí tenemos harto en Chile, entre generador y consumidor. Y aquí tenemos otros también, que es parecido a lo anterior, pero aquí se abre un poco más más explícito, los parámetros técnicos que tienen que ver con la parte técnica que vamos a estudiar igual nosotros, despacho por despacho, y esto tiene que ver con comercializadores que no tenemos en Chile. Eso transa la energía entre los suministradores y los consumidores. Y yo creo que ahí estamos listos. Contratos bilaterales financieros directamente entre suministradores y consumidores. Ahí no hay menos elementos intermediarios como lo hay acá, es más directo. Esos son contratos financieros. Alguna terminología se la voy a dejar para que la estudien y nos va a servir para el curso en el tiempo. El corto plazo, el largo plazo, costo marginal, tarificaciones, ingreso marginal, mantenimiento, esto que está acá, pass-through, sistema económicamente adaptado. Lo puse en azul porque es para igualar el balance que hay entre la energía generada y la energía consumida por la demanda. Tiene que estar adaptado a la demanda desde el punto de vista económico. Ya, ¿qué más? Yo creo que eso es una instrucción que se lo voy a dejar a ustedes para que lo estudien con más detalle, pero es bastante entre la parte técnica que eléctrica y la parte económica y comercializada. Vamos a ver este apunte, les voy a contar cómo fue la génesis de esto. Yo partí con algo que está por acá, a ver si está ahí, no. Lo voy a tener que abrir, está por acá. Abrir. Yo cuando empecé a hacer estas clases, yo partí desde el punto de vista de acá, dando un ejercicio de prueba, no de una prueba, sino que cómo se hace la metodología para analizarla. Es un ejercicio base, es un ejercicio tipo modelo, pero está resuelto numéricamente. Y aquí están involucrados muchos conceptos, la curva de duración, la curva de
carga, todo eso está metido acá. Y yo expliqué siempre esto en el curso de mercado eléctrico en la U. Expliqué, está resuelto el problema. Y después encontré unos apuntes posteriores en el tiempo que son estos. Estos apuntes los encontré de la Universidad de Chile, pero lo hicieron después que yo estudié ahí. Pero yo ya había resuelto el problema con ejercicio. Y aquí sale todo ordenado, lo mismo que yo hago en ejercicio, pero está muy ordenadito. Incluso si uno lee esto primero, se puede perder. Porque hay mucha teoría metida económica aquí. Costos fijos, costos variables. Hay curvas, que también yo las vi en el ejercicio y aparecieron esto después en el tiempo. Curva de carga. Aquí se habla de esto que expliqué recién. Se habla de esto que vamos a estudiar en el ejercicio. Se habla de esto que vamos a estudiar en el ejercicio. Y se habla de todo lo que yo hago en el ejemplo. Si uno lo ve, puede que entienda un 40 o 50%, no sé, depende de cada uno. Pero si uno hace este ejercicio, el que está acá, va a entender el 100%. Solamente partiendo con esto. Porque este se hizo, yo lo hice, completo. Y aquí están involucrados todo esto que dicen los apuntes que yo encontré posterior a esto que yo ya lo había hecho antes. Todo esto. Los cálculos. El ingreso marginal, el costo marginal. Todo esto está resuelto acá. Los costos marginales de generación. Los ingresos anuales percibidos por cada unidad y los ingresos marginales. Todo eso que está acá está explicado en este apunte. Que yo lo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que estudien este ejercicio, lo vamos a hacer, eso se lo voy a hacer yo, se lo voy a mostrar, que lo tengo acá al final, eso. Se lo voy a mostrar cómo se hace, y después, ustedes que ya entiendan, pueden meterse a estos apuntes. Recién pueden entender estos apuntes, una vez que el ejercicio ya está resuelto. Es al revés de la lógica aparentemente, pero así resultó esto. Uno tiene la materia y después hace ejercicio, pero aquí fue al revés. Estuvo el ejercicio y después vino esta materia y está bastante detallada. Incluso a veces hay tanta definición que uno se puede perder si es que no ha visto antes el ejercicio. Todas estas ecuaciones que están acá están involucradas en el ejercicio. Solo que aquí no dice cómo se resuelve. Dan la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta materia. Ejercicio de prueba para estudiar la metodología y para analizarla. La Comisión Nacional de Energía tiene, hace la planificación, pero no dice qué estrategia usa. Eso no lo dice los resultados nomás. Pero aquí tengo una forma de resolver que podría entregar los resultados
similares como hace la Comisión Nacional de Energía. Hay otras formas más también, más que hay que usar programación, hay que usar software que están resueltos. Pero esto es importante, porque esto lo hizo un francés hace varios años, y entrega la metodología de cómo resolver un problema de largo plazo. ¿De qué se trata esto? De cuando hay una demanda en algún sector de un país, demanda eléctrica, tienen que cubrirse esa demanda, ya lo hemos visto. ¿Con qué se cubre? Con las centrales eléctricas. Para cubrir una gran demanda, por ejemplo, hay que colocar un grupo de centrales o de unidades de centrales. Acuérdense que las centrales pueden tener varias unidades. Entonces, y hay que construir las centrales. Porque va a haber una demanda, hay que construir las centrales. Y esta metodología dice cuáles son las centrales candidatas que van a participar en la licitación, y me dice la metodología cuántas de esas centrales candidatas van a quedar. Supongamos que son 10 candidatas, la metodología que vamos a estudiar nos va a decir, ya, de las 10 van a quedar 4 nomás. Las otras 6 se van, quedaron fuera. Quedan 4. Ahora, pero de esas 4, la metodología me dice también, cada una de las 4, cuánta potencia tiene que entregar, con cuánta potencia hay que construirla, cuál es la capacidad de esa central. ¿Qué significa capacidad? La capacidad es la potencia que entrega una central. Por ejemplo, hay centrales de 20 megawatts, de 200 megawatts, de 300 megawatts, de 150 megawatts, distintos niveles de capacidad. Entonces, la capacidad de una central se mide en megawatts. Entonces, el método, ¿qué me dice? Me dice cuántas centrales quedaron y con qué capacidad quedaron esas centrales. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos a quedar hasta aquí por hoy día y vamos a seguir con este método para la próxima clase. Llegaron más gente, hay como 1, 2, 3. Hay como cerca de 20. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Señor Ávila, ¿tiene alguna duda? ¿Alguna consulta de esto o de algo general del curso? No, profesor, ninguna. Ya. El señor Tapia, ¿qué dice? ¿Comentario? No, profe, ninguna duda. Ya. Hay material que yo les voy a subir para que lo vayan estudiando. Y este ejercicio lo vamos a ver en la próxima clase en detalle. Este sí que entra en la prueba. O sea, entra en la prueba la materia, preguntas, pero entra fuertemente con alta ponderación el ejercicio que vamos a mostrar, cambiado algunos datos, por supuesto, y algunas cosas, pero la metodología tiene que aprendérsela muy bien. Vamos a quedar hasta aquí, después digo otras cosas en la próxima clase. Nos vemos. Voy a dejar de grabar. Chao, profe. Cuídese. Hasta luego. Chao, profe.